Muy buenas tardes a todos, estamos acá una vez más en un nuevo análisis y en este caso hoy vamos a estar analizando la empresa de Diageo, una empresa que se ha estado hablando mucho últimamente, sobre todo con la gran caída que ha presentado en estos últimos meses, de hecho en el último año, y a mi parecer resulta interesante por lo menos darle cierta seriedad y cierta importancia a este análisis porque puede ser una acción que represente algo más estable dentro de nuestra cartera, que nos dé un dividendo recurrente, sin retención de origen. Así que bueno, me llamó la atención y las estaremos analizando en este día. Antes de empezar, como siempre, les invito al canal de Telegram, donde estábamos hablando acerca de muchísimas empresas, incluso la misma de Ayo, estuvimos hablando hace un mes atrás, compartimos la valoración, fuimos compartiendo bastante información. Hablamos mucho acerca de China, de la inversión en China, así que están totalmente invitados si quieren tener un grupo en el que poder hablar, poder preguntar, lo tienen abajo en la descripción. Ahora sí, pasando a analizar la compañía, es una compañía bastante grande, 63 billions de capitalización bursátil, un precio actualmente de 27 libras. Todo el análisis está hecho en libras, así que lo van a ver en esta moneda. Es de su país de origen y creo que es la que deberemos tomar como referencia para este análisis. Un máximo de 41 libras, un descuento desde ese máximo del 31%, un dividendo del 0,8 libras por acción y una rentabilidad del dividendo del 2,8%. Como siempre, lo primero que hacemos es analizar su modelo de negocio y Diageo es una empresa que opera en el sector de bebidas alcohólicas, aunque también tiene productos de cero alcohol. Y esto es bastante interesante porque sabemos la relevancia que está tomando este tipo de bebidas. Principalmente se encarga de bebidas espirituosas, como lo vemos acá, whisky, vodka, tequila, ginebras, licores. Y como su bebida principal de cerveza es Guinness. La cerveza Guinness, muy famosa dentro de Europa y particularmente dentro del Reino Unido. Bueno, tiene en su poder más de 200 marcas y genera ventas en casi 180 países. Es decir, que está operando en prácticamente todo el mundo. Sus ventas vienen de Norteamérica en mayor medida, Europa una parte muy importante, también como Asia Pacífico, Latam, y también tiene participación en África. Es decir, que ningún continente se queda afuera de esta compañía. Sus principales productos y marcas son los que estamos viendo acá. Entre los más conocidos tenemos a Johnny Walker, Crown Royal, Smirnoff, Guinness, la cerveza que he mencionado anteriormente. Y acá hay algo que hace falta destacar, que es la marca o empresa Moet Hennessy. Diageo tiene el 34% de participación en el negocio o en la marca principal y también tiene varias subsidiarias de Moet Hennessy, por ejemplo en lo que es China y Hong Kong, que tienen mayor participación. Dentro del informe anual van a ver que está destacado específicamente en qué empresas de Moet Hennessy tienen participación, en cuáles más y en cuáles menos, pero por lo que he entendido a nivel general tiene un 34% de participación, con la salvedad de que en China y en Hong Kong y seguramente en otros países puede llegar a tener mayor participación. En el informe anual, como digo, está todo especificado, muy detallado, y recomiendo totalmente leerlo para conocer a la perfección el funcionamiento de esta empresa, sus estrategias, etc. Bueno, justo mencionando la estrategia, se basa en tres pilares fundamentales, que es sostener un crecimiento de calidad, fortaleciendo e innovando sus marcas. Hace mucho hincapié en tener marcas premium dentro del mercado. Dentro de su informe, ellos resaltan mucho la frase que dice que los consumidores están dejando de beber en cantidad y están bebiendo productos de mayor calidad. Es decir, que están pasando de productos, podríamos decirlo, de calidad media, los cuales se beben en bastante cantidad, y pasándose a productos de mayor calidad. Y ese es su foco principal, la premiumización de sus marcas. También tenemos la eficiencia diaria, mentalidad y cultura de trabajo. Acá no he traído un gráfico, pero si lo comparamos con las empresas de su sector, Diageo es la más eficiente en cuanto a la distribución de todos sus productos y además de eso sigue invirtiendo en su cadena de distribución. De hecho es uno de los principales factores por cual su CAPEX ha sido incrementado, que lo veremos también más adelante.
Además de eso, también otro de sus pilares es la inversión inteligente, buscando siempre el beneficio empresarial. Esto hace referencia a no comprar por demás, no comprar marcas que por ahí no rindan, tener un foco en inversiones que sean rentables y limitarse a todas aquellas que no puedan servir, enfocarse en sus productos de mayor calidad, lo que Buffett denomina el imperativo institucional. Tenemos que buscar empresas que no se vean sesgados por el imperativo institucional, que es básicamente copiar lo que hacen otras empresas, empezar a adquirir marcas o productos, empresas, por el simple hecho de hacerlo, sino que estar justificado y buscando siempre la mejor rentabilidad para la compañía. Analizando su industria, y esto sí es bastante bueno, sobre todo para pronosticar las ventas, que es lo que nosotros debemos hacer en la valoración, según un informe por la propia Diageo, que se los voy a dejar en la descripción, el mercado de las bebidas alcohólicas crecerá un 4% anual compuesto. Por el lado de las bebidas espirituosas se estima que crecerá al 6%. Los consumidores eligen cada vez más licores que cerveza y vino. Y esto se ve claramente porque dentro de ese informe nos va a especificar que si bien las cervezas y los vinos seguirán creciendo, bueno, las bebidas espirituosas, que es el grueso de la compañía, tienen una posibilidad de crecimiento aún mayor. El mercado particular de las bebidas espirituosas crecerá en mayor medida que su parte general de las bebidas alcohólicas. Estos aumentos se deberán a que más de 600 millones de personas tendrán edad para consumir alcohol. A su vez también menciona el mayor poder adquisitivo de la clase media, particularmente de la India y de América Latina. Y bueno, está claro que también la parte asiática, que ahí hay gran posibilidad de explotar todo ese mercado. Entonces, con 600 millones de personas, se abre un abanico mucho más grande de posibles clientes. A su vez que, como se menciona, la clase media irá aumentando su poder adquisitivo. Todo esto es fundamental para el crecimiento de la industria. Dentro del mismo informe se establece como objetivo llegar al 6% de la cuota de mercado para el año 2030. Actualmente tiene el 4.7%. Entonces tenemos por un lado el crecimiento de la industria entre el 4 y el 6% y por el otro lado el aumento de cuota de mercado que puede representar unos puntos porcentuales todavía aún mayor. Si se quiere expandir la cuota de mercado, se traduce directamente en aumentar sus ventas, en aumentar sus ingresos. Y si además a eso sumamos el crecimiento de la industria del 4 al 6%, bueno, tenemos un cóctel bastante interesante. Acá he puesto un gráfico de cómo se estima que crecerán las ventas, la industria de las bebidas alcohólicas, llegando a 1,2 billones, dichos en español, dichos en inglés serían 1,2 trillions. Una industria realmente enorme. ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Cuál es el moat que tiene Diageo? Para que se entienda, el moat traducido al español es la fosa. Imaginemos un castillo que tiene una fosa que lo rodea y que eso es lo que lo mantiene alejado de sus enemigos. Mientras más grande sea la fosa, más ancha sea, estará más seguro. Entonces, ¿cuál es ese moat? ¿Cuál es esa fosa que tiene Diageo para poder combatir a sus competidores? Principalmente sus marcas premium, productos de calidad, lo vemos en los excelentes márgenes, y algo que me parece súper interesante y que contribuye a esa ventaja competitiva es que está expuesto a todos los mercados con su excelente cadena de distribución. Para mí ese es el moat y eso es lo que va a mantener alejado a la competencia. Pasando ya a la parte numérica, vamos a empezar a analizar su balance financiero, sus activos totales de 35.000 millones de libras, pasivos totales de 26.000 millones de libras, un activo circulante de 12.300 millones de libras y unos pasivos circulantes de 7.000 millones de libras. ¿Por qué vemos unos activos circulantes tan grandes? Esto se explica principalmente por el gran inventario que tiene la compañía. Recordemos que dentro de las bebidas como el whisky deben pasar varios años en añejamiento. Deben adquirir todos esos sabores que después hacen que tenga la calidad que efectivamente tiene el producto. Después pasamos al efectivo y equivalentes con un monto de 1.400 millones de libras
y una deuda total de 17.000 millones de libras. Si restamos los activos menos pasivos, tenemos un patrimonio de 9.000 millones de libras, y si restamos el efectivo equivalente de su deuda total, vamos a tener su deuda neta, que dividido su patrimonio nos va a dar un resultado de que la empresa está 117% apalancada. Como ya me he cansado de repetir en este tipo de empresas, negocio previsible, deuda barata, se traduce en un alto apalancamiento. De todas formas, estudiando específicamente la deuda y los flujos de caja, bueno, lo que mencionamos anterior, 17.000 millones de libras por su deuda total, de los cuales 2.000 millones vencen en los siguientes trimestres. En el último año fiscal se generó 1.800 millones de flujo de caja libre, a su vez que tiene una caja de, como lo habíamos dicho, 1.400 millones. Entonces vemos que no hay un riesgo en el corto plazo, no hay de qué preocuparnos. Lo más probable es que se pague su deuda con más deuda. Veremos también más adelante, cuando calculamos el costo promedio ponderado del capital, que el coste que tiene la deuda de Diageo es extremadamente baja, y es mucho más aún cuando lo comparamos con el retorno sobre el capital invertido, que ronda más o menos el 16%. Un coste de deuda súper bajo, altos retornos. Bueno, es normal que esta empresa se vaya financiando con deuda porque es lo más barato. También lo que llama la atención es que si los comparamos los flujos de caja libre con los años anteriores, ha sido considerablemente menor, prácticamente la mitad. Esto se debió principalmente al aumento del working capital, que se ha dado por el aumento de inventarios, y a su vez mayores gastos de capital, que como lo dijimos está invirtiendo fuertemente en innovación, en marcas y sobre todo en la cadena de distribución. Y bueno, todo esto ha dado un flujo de caja libre bajo. Su calendario de deuda está distribuido en el tiempo y la junta directiva menciona que una deuda sana para Diageo está entre las 2 y 3 veces EBITDA ajustado. Actualmente está rondando las 2,6 veces, así que para ellos está sumamente controlable su deuda. También recalcan que hay posibilidades de que momentáneamente aumente esa deuda superior a 3 veces, y esto se va a deber, como dijimos, a las fuertes inversiones que está llevando a cabo. ¿Cuáles son los gastos y las retribuciones que tiene Diageo? Y acá es una parte ya bastante interesante, sobre todo para nosotros los accionistas. Y bueno, los gastos de capital han sido 1.180 millones de libras, han sido considerablemente altos y desde el 2021 se ha ido duplicando ese gasto de capital. Se pagaron unos intereses de deuda de 680 millones, se pagó un dividendo de 1.700 millones de libras y se recompró acciones por 1.300 millones de libras. Y en el gráfico de abajo vemos cómo han ido disminuyendo las acciones en circulación. Reparte dividendos sin retención de origen y a su vez recompra acciones, lo cual es fácil deducir que recompensa muy bien al accionista, más allá de la cotización de la acción, que eso ya está sujeto a las expectativas de los mercados. Pasando a analizar las cuentas de resultados, cómo ha funcionado en este último año 2023, sus ingresos se han visto incrementados en un 10%, su ingreso operativo en un 5%, sus ingresos netos se han visto incrementados en un 15% y el beneficio por acción GAAP ha incrementado un 18% y el non-GAAP en un 7,6%. Un año muy bueno, y lo que sin duda rescato de este último año fiscal es que supo trasladar a precios aquellos costes que fueron provocados por la inflación. Los datos financieros, vemos que el margen operativo es del 27%, margen neto totalmente increíble del 21,8%, retorno sobre activos del 10%, retorno sobre el equity del 40% y un test ácido. No aplica mucho a estas empresas, pero como es costumbre ya de los análisis traerlo, a fines prácticos lo traigo. ¿Cómo se saca esta cuenta? Siempre le explico, pero vale la pena volver a hacerlo. Activos corrientes menos inventarios sobre pasivos corrientes. En teoría nos dice que por cada libra o dólar de deuda, en el corto plazo, cuántos dólares o libras tenemos para pagar. Nos da un resultado de 0,62. Deben ser libras, me he confundido acá, he puesto el signo dólar, pero bueno, es simplemente representativo. Pasando ahora sí a las valoraciones, el primer método que veremos es el método de Graham, y analizando ya los datos, beneficio por acción, crecimiento del BPA, incluidos los dividendos, el bono AAA nos va a dar un valor intrínseco de 48 libras por acción, y si aplicamos un margen de seguridad del 20%, nos dará
un precio con el margen de seguridad aplicado de 38 libras. En su parte conservadora, con el margen de seguridad aplicado de 23 libras. Actualmente la acción cotiza a 27, lo cual vemos ese upside que hay dentro del precio. Pasando a la valoración por múltiplos, deducible fácilmente, si aplicamos un crecimiento del 9,5% reinvirtiendo esos dividendos, de acá a 10 años, la acción debería costar 81 libras o deberíamos haber obtenido el equivalente a 81 libras de retorno. Si aplicamos siempre y cuando un múltiplo de 20 veces. Si aplicamos un múltiplo de 16,5 veces, el precio sería 67 libras. Vemos claramente que si se dan estos números, es bastante atractivo la valoración, por lo menos con método de múltiplos y método de Graham. Pasando ahora sí ya al descuento de flujo de caja, vamos a poner los datos. Ventas totales en este 2023, 17.000 millones, flujo de caja de 2023, 1.800 millones, una deuda neta de 25.000 millones de libras. ¿Por qué hay un incremento en la deuda neta? He proyectado que la deuda iba a ir creciendo a razón de que la compañía se iba haciendo más grande, aproximadamente al 4%. Ponemos que la deuda neta de acá a 10 años será de 25.000 millones de libras y unas acciones en circulación actualmente de 2.270 millones. ¿Qué estimamos entonces? Basándonos en la industria, en las proyecciones que ha hecho la compañía de que puede aumentar su cuota de mercado en un 50%. En el escenario conservador, que las ventas irán creciendo al 6% para después crecer al 5%, una rentabilidad del flujo de caja del 17% si normalizamos que este año ha sido un año particularmente anormal en cuanto a su flujo de caja. Si lo normalizamos es del 17%, una tasa de descuento del 5,70%, esto sería el WACC, que ahora lo vamos a ver, un crecimiento terminal del 2%, y después tenemos otro tipo de valoración que aplicamos un múltiplo final del flujo de caja libre de 25 veces. En la parte optimista simplemente cambiamos los datos de crecimiento del 7 al 6% y la rentabilidad del flujo de caja libre del 18%. Ahora explicaré estos dos últimos métodos que vale la pena hacerlo. Pero primero vamos a analizar cómo he calculado el costo promedio ponderado del capital. Tenemos un costo del capital con el método KPM y nos va a dar un resultado de que el costo del capital es del 6,7%. El capital, en este caso acá, que insertamos acá, es la capitalización bursátil de la compañía y acá están todas sus respectivas deudas. Todas sus deudas, como vemos, los bonos denominados en euros tienen un costo del 1,39%, extremadamente barata. Bonos en dólares un poquito más elevado del 3,65% y los bonos denominados en libra del 2,19%. A todo esto le aplicamos una tasa impositiva del 22,2% y nos va a dar cuánto es el coste después de impuestos. En este cuadrito sacamos la ponderación y nos va a dar que el WACC es de 5,69%. A fines prácticos hemos puesto del 5,7% para redondear. Ya en la valoración por descuentos de flujos de caja, ¿por qué he puesto acá un múltiplo final? ¿Por qué le he valorado por múltiplo final? Si han visto mis análisis anteriores, se han percatado que lo que normalmente hacemos es valorarla por múltiplo final. ¿Por qué? Principalmente porque el crecimiento terminal en algunas empresas tiene una ponderación en cuanto a la valoración de el 60, el 70%, lo cual es muy elevado y no le da la importancia a lo que nosotros estamos estimando. Para que eso no ocurra, nosotros vamos a utilizar las dos valoraciones. Vamos a valorar que a fin de nuestra proyección, la compañía va a estar cotizando 25 veces flujo de caja libre, lo cual nos da un precio por acción de 33 libras a valor presente. Recuerden, esto es traído a valor presente. Por el lado del crecimiento terminal, es decir, la fórmula clásica de un descuento de flujo de caja, el valor de la acción es de 37,49 libras a valor presente descontado el 5,7% año a año. Por el lado optimista, aplicando el método original de descuento de flujo de caja, el valor presente es de 45,2 libras por acción
y aplicando el múltiplo final es de 39,8 libras por acción. Vemos entonces que en todas las valoraciones tenemos cierto upside entre el precio que está cotizando actualmente y su valor intrínseco. A simple vista, porque realmente es a simple vista, podemos decir que resulta atractivo hacernos la pregunta si adquirir o no esta compañía. Como parte final y como ya es habitual dentro de estos análisis, nos preguntamos si es una buena inversión. Iremos punto por punto. Negocio resiliente, gran capacidad de traducir en precios la inflación. Marcas líderes, dividendos sin retención de origen, recompra de acciones constantes, expuesto a mercados emergentes. Balance propio de negocio predecible. Sus directivos tienen el objetivo de mantener su deuda en las 2-3 veces EBITDA ajustado. Esto es lo que veníamos mencionando anteriormente. Actualmente es de 2,6 veces. Comprando en 28 libras, según las proyecciones, la rentabilidad esperada es del 8% al 11,5% anual compuesto. El 8% en el escenario más conservador y el 11,5% en los escenarios más optimistas. Así que bueno, espero que les haya gustado este análisis. Recuerden que esto no es una recomendación. Espero que sirva como disparador para su propio análisis. Están totalmente invitados al grupo de Telegram. Desde allí compartimos todas estas valoraciones. Así que se las pueden descargar, las pueden poner sus proyecciones, cuánta deuda va a tener, cuáles son los crecimientos de ventas, si sus márgenes crecen. Bueno, absolutamente todo pueden ir modificándolo. Déjenme en los comentarios alguna empresa que les resulte interesante y les parecería bueno un análisis. Suscríbanse y denle like y nos vemos en el siguiente. Chau chau.